Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Luis Octavio Galindo. Yo estoy encargado de la clase de teatro. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de historia. ¿Qué les parece si vamos a averiguar cómo es que el teatro nace, cómo es que aparece el teatro en nuestras vidas y cómo es que llega a ser el teatro como lo conocemos hoy día? ¿Va que va? Pues vamos a comenzar a hablar un poquito de la teatralidad. Pero vamos a ver cómo aparece, cómo es que surge por primera vez la teatralidad o el teatro. Bueno, todo se remonta a la prehistoria. En esos momentos, en aquella época, el ser humano de alguna manera está encontrando cosas nuevas, está descubriendo cosas nuevas. Una de ellas va a ser la música y otra de esas va a ser la danza. ¿De acuerdo? La danza y la música van a ser elementos que de alguna manera nos van a ayudar a generar cosas que van a estar fuera de nuestra imaginación, que nunca lo habíamos imaginado. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué va a suceder con la danza y con la música? Bueno, pues imagínense, en aquella época los animales iban de un lado a otro, nosotros los seguíamos para poder comer, para poder cazarlos, y de repente nos situamos en un solo lugar. ¿De acuerdo? Y en ese lugar vamos a encontrar que vamos a tener agua, que vamos a tener la posibilidad de comer las hierbas, las raíces, las semillas que van apareciendo en ese lugar. Y de repente nos vamos dando cuenta que los animales también llegan solito a ese lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay agua, porque hay suficiente follaje para comer. Y de repente, pues los hombres nos vamos dando cuenta, el hombre de aquella época se va dando cuenta que va pasando por ciclos, por periodos, ¿de acuerdo? Recuerden que para esta época ya somos personas sedentarias, ¿de acuerdo? Que estamos ubicadas en un solo lugar. Bueno, pues los hombres creían que el agua, que los animalitos, que las plantitas, las semillitas, todo eso aparecía por alguna razón, que alguien las traía, que alguien los mandaba para nuestro propio beneficio. ¿De acuerdo? Y de repente alguien se le ocurre decir, pues hay que agradecer, hay que ser agradecidos por todo esto que está apareciendo, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando llovía, pues agradecíamos, ¿no? Cuando crecían las plantitas, pues agradecíamos. Cuando venían los animales, agradecíamos, ¿no? Bueno, a ese agradecimiento, a esa forma de agradecer, le vamos a llamar de alguna forma ritual, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer de una manera constante, ¿de acuerdo? Le vamos a dar gracias a aquel ser que nos trajo la lluvia, le vamos a agradecer a aquel ser que trajo a los animalitos, ¿de acuerdo? Y a eso le vamos a llamar ritual. Bueno, a ese ritual vamos a agregarle lo que ya habíamos descubierto antes, la danza y la música. De repente vamos a encontrar que se van a escuchar los ruidos por acá, los bailes por allá, y va a aparecer el primer personaje del teatro. El personaje principal de este ritual, pues va a ser el chamán, ¿no? Que va a agradecer, que va a estar en contacto con aquellos seres que de alguna manera nos están ayudando para poder sobrevivir y poder subsistir en este mundo. ¿De acuerdo? Bueno, pues el chamán, sacerdote o este personaje principal en el ritual va a ser nuestro primer actor, ¿de acuerdo? Estos van a ser los primeros indicios de la teatralidad, del teatro, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que van a ser los primeros indicios o las primeras manifestaciones? Bueno, pues no solamente es el chamán, y no solamente es la persona que baila o no es solamente la persona que toca los soniditos, ¿de acuerdo? Sino que va a estar la gente alrededor, observando, la gente de la comunidad, la gente del clan, la gente de estas pequeñas civilizaciones que se van formando muy cercanos a los ríos o donde llegan los animales, ¿de acuerdo? Ahí es donde va a aparecer este fenómeno que después le vamos a conocer como teatralidad, le vamos a conocer como teatro. Bueno, ¿qué tiene de magnífico esto? Que las personas estén alrededor de estos elementos. Bueno, va a haber una comunión, ¿de acuerdo? Las personas que están alrededor de los que están tocando, de los que están bailando y del que está
en contacto con los dioses, van a entrar en comunión, va a haber una información de ida y de vuelta. ¿Cuál va a ser esta información? Bueno, pues de alguna manera son las plegarias, ¿no? Agua, qué bueno que venga el agua, qué bueno que viene el agua, o qué bueno que vino las plantitas, o qué bueno que vinieron los animalitos. Bueno, la gente que está alrededor, pues de alguna manera también está diciéndole o está mandando sus pensamientos o está recibiendo esa información, ¿de acuerdo? Entonces se vuelve una comunidad. Todos están interactuando, todos están en comunión con esta situación. Bueno, esto es el origen del teatro, ¿de acuerdo? Así es como va a surgir el teatro en la prehistoria. No le vamos a llamar teatro, le vamos a llamar ritual, ¿de acuerdo? La ritualidad es lo primero que aparece antes de que conozcamos o antes de que lo nombremos teatro, ¿de acuerdo? Bueno, ya vimos cómo de alguna forma el ritual es el antecedente más antiguo del teatro. Bien, ¿cómo se va a transformar o cómo vamos a ver que el teatro se va a convertir en lo que nosotros lo conocemos? Bueno, antes de que llegase a el momento donde se va a inventar el teatro por primera vez, como lo conocemos, va a dar un paso primero por Egipto, ¿de acuerdo? El ritual se va a volver un aspecto espectacular, ¿de acuerdo? Antes solamente era un aspecto como para agradecer, muy espiritual, pero con los egipcios el ritual se va a volver espectacular, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar mucha música, vamos a encontrar mucho colorido, vamos a encontrar bailes por todos lados y todo va a ser expuesto para todo el pueblo, ¿no? Para que todo el pueblo lo observe, ¿de acuerdo? Bien, ¿y quién va a ser la estrella? Pues de alguna manera el chamán va a seguir siendo, o el sacerdote va a seguir siendo el personaje que va a guiar, ¿no? Pero por ejemplo en Egipto va a ser por ejemplo el faraón, ¿no? Cuando lo van a coronar o probablemente cuando lo van a enterrar, ¿de acuerdo? Todo eso, todos esos rituales se van a volver extremadamente espectaculares. Bien, bueno, eso espectacular se va a trasladar hasta Grecia. Nos vamos a ubicar en Grecia, pero nos vamos a ubicar por ahí del siglo VII a.C. Hay un poeta llamado Tespis. Tespis era un poeta que de alguna manera vamos a llamarlo, era igual a los demás. Cantaba, hacía poemas, iba de aquí, iba de allá, y de repente un día le solicitan su apoyo. ¿Sabes qué, Tespis? Necesito que inventes algo interesante. ¿Algo para qué? Para que en las fiestas bacanales eran unos rituales, era un ritual que era dedicado a Dionisio, el dios del vino y de la fertilidad, ¿vale? Bien, a Tespis le dicen, ¿sabes qué? En este ritual o en esta festividad necesito que inventes algo para que la gente se quede, para que disfrute más. Bueno, entonces lo que hace es que va a acudir perfectamente al ritual. Le va a decir a unos bailarines que se pongan unas máscaras, a unos histriones. Va a recurrir a unos histriones y les va a decir, colóquense esta máscara. Y él, Tespis, va a ser el primer actor que va a aparecer en el teatro. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a generar un diálogo entre los histriones y él. Él va a decir algunas cuestiones y los histriones le van a contestar. Este diálogo, de alguna manera, va a hacer que el público alrededor genere una reflexión. Y de alguna manera, así es como nace el teatro como lo conocemos. Va a aparecer en Grecia en el siglo VII a.C. y lo va a inventar Tespis, ¿de acuerdo? El teatro, como lo conocemos, con gradas, con un gran escenario, va a aparecer mucho más adelante con los autores más famosos que van a aparecer después de Tespis. Va a estar, por ejemplo, Esquilo, Eurípides, ¿de acuerdo? Y por ahí también va a aparecer Aristóteles, que es el que va a plantear cómo es que se debe de realizar
una obra de teatro, ¿no? Con ciertas reglas. Es decir, que de alguna manera se tiene que parecer a la realidad, que de alguna manera muestre aspectos de la realidad, y en ese sentido, al mostrar los vicios y las virtudes de los hombres, van a aparecer tres géneros primordiales, los primeros tres géneros primordiales que van a surgir después de que Thespis inventa el teatro. Con la ayuda, obviamente, de Aristóteles, van a ser la tragedia, la comedia y la tragicomedia. Muy bien, como ya vimos, en Grecia aparece el teatro, nace el teatro, y aparecen también estos tres primeros géneros, ¿no? La tragedia, la comedia y la tragicomedia, ¿vale? Bien, vámonos hasta el Renacimiento, vamos a avanzar en el tiempo y vamos a ver que en el Renacimiento se retoman las ideas de los griegos, es decir, los vicios, las virtudes del ser humano van a ser lo principal, ¿de acuerdo? Bien, en Italia va a aparecer un movimiento que se va a llamar la comedia del arte. Ahí vamos a observar que los vicios y las virtudes van a estar representadas por máscaras, por medias máscaras, con un trabajo corporal bastante importante, ¿de acuerdo? Ahí en la comedia del arte vamos a encontrar personajes como el Arlequín, como Polichilena, como el Capitano, como el Doctor, que son personajes inmortales en este periodo del Renacimiento, ¿de acuerdo? Uno de los personajes más icónicos que ha sobrevivido al paso del tiempo, pues es la máscara del señor Pantalón, que va a ser un personaje avaro, ¿de acuerdo? Seguramente, por ejemplo, ahí en la caricatura de Los Simpson, reconocerán al señor Burns. Ese personaje con esas características es el personaje Pantalón, que viene y es originario del Renacimiento, de la comedia del arte, ¿vale? Muy bien. Vamos a avanzar en el tiempo y el teatro pues se va a desarrollar, va a crecer muchísimo y vamos a llegar al teatro isabelino con Shakespeare, con Marlowe, ahí donde los grandes teatros por fin aparecen. A diferencia de Italia, en la comedia del arte, los personajes iban de pueblo en pueblo, en un carromato, en un escenario portátil. Sin embargo, en el teatro isabelino ya van a aparecer, por ejemplo, el Gran Teatro del Globo, que aún existe desde aquella época, ¿no? Donde vamos a ver las representaciones del Doctor Fausto de Marlowe, o por ejemplo de Titus Andronicus de William Shakespeare, ¿vale? Vamos a seguir con los mismos géneros que aparecieron por primera vez, pero vamos a avanzar en el tiempo y nos vamos a encontrar, por ejemplo, ahí en Francia, ¿no? En Francia va a aparecer uno de los géneros más famosos y más utilizados, que va a ser el género del melodrama. El género melodramático va a aparecer ahí en Francia, ¿no? De repente ahí van a aparecer las primeras pop stars del teatro clásico, ¿no? En esta forma de hacer teatro, el personaje realmente no importa quién sea el personaje, lo que importa es la estrella, el actor, la actriz, ¿de acuerdo? Ahí, por ejemplo, si Romeo y Julieta, la estrella principal, quiere hacer a Mercucio, al amigo de Romeo, bueno, pues Mercucio se va a volver la estrella principal o el personaje principal de Romeo y Julieta, aunque Romeo y Julieta sean los personajes principales. Como el actor es la estrella principal, pues entonces Mercucio va a ser el actor o la estrella principal, ¿sale? Eso es el melodrama, donde se van a exacerbar las emociones, donde la música, tan, 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 los gestos van a ser lo que de alguna manera van a hacer al melodrama, ¿de acuerdo? Bien, así vamos a avanzar hasta el siglo XX, a principios del siglo XX, donde van a aparecer
por primera vez, perdón, técnicas de actuación. De repente va a aparecer en la escena los personajes rusos, ¿de acuerdo? Va a aparecer Denirovich Danchenkov, Konstantin Stanislavski, Chekhov, va a aparecer Mikhail Chekhov. Ellos de alguna manera van a reinventar el teatro, van a hacer que el teatro sea como lo conocemos hoy, como los actores son ahora, ¿no? Donde el sentimiento, las emociones están ahí en la mente del actor, de la actriz, donde se preparan, donde se entrenan de manera mental, física y emotiva, ¿de acuerdo? Bien, más adelante, a mediados del siglo XX, va a aparecer por ahí Brecht inventando un teatro diferente, ¿no? El teatro épico, donde el personaje principal se va a llamar héroe social, ¿de acuerdo? Estos héroes sociales donde van a representar a la sociedad, donde van a ser sacrificados por la sociedad o donde van a evidenciar problemas sociales, ¿de acuerdo? Brecht va a inventar también una cosa que se va a llamar rompimiento brechtiano. Es decir, está el actor interactuando con otros actores y de repente se rompe la cuarta pared. Hola. Eso es el rompimiento brechtiano. Por ahí seguramente vieron Malcolm el de en medio. Recordarán cómo de alguna manera primero está peleando con papá, con mamá y de repente se acusa con nosotros. Bueno, eso es el rompimiento brechtiano. Bien, pues ya tenemos ahí otro género, el género épico. Y de repente más adelante, ya casi en la segunda mitad del siglo XX, va a aparecer el género, le decimos pieza. Le llamamos pieza. Este tipo de teatro es mucho más natural, mucho más psicológico, donde los personajes de alguna manera están muy metidos en ellos, donde el problema es una onda psicológica, no es tanto qué es lo que le afecta del entorno, sino el personaje, qué es lo que tiene en la mente. Bien, como te diste cuenta, fuimos dando un paseo por la historia muy rápido de cómo ha ido evolucionando el teatro a lo largo de toda su historia, desde la prehistoria hasta nuestros días. Hoy día estaremos hablando de un teatro mucho más avanzado, podríamos decirlo, ¿no? Un transteatro o un teatro interdisciplinario. Pero eso lo vamos a ver después. Hasta luego. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.